18. La austeridad del sabio. Diciembre es el mes. Más que nunca el sudor invade la ciudad. El derecho al libertinaje ha sido otorgado oficialmente. Con los inmensos preparativos todo se anima, como si mediara alguna diferencia entre las Saturnales y los días de trabajo. Pero hasta tal punto no existe diferencia, que me parece no haberse equivocado quien dijo que diciembre antes fue un mes. Ahora es el año entero. Si te tuviera aquí, con gusto dialogaría contigo sobre lo que piensas de la conducta a observar. Si no hay que cambiar en nada los hábitos cotidianos o si, para no dar la impresión de apartarnos de las costumbres públicas, conviene cenar con alegría y despojarnos de la toga. Pues lo que no solía hacerse sino en los alborotos y momentos aciagos para la ciudad, lo hacemos por razón de placer y de fiesta. Nos cambiamos el vestido. Si te conozco bien, desempeñando tu cometido de árbitro, ni hubieras querido que fuésemos en todo semejante a la turba cubierta con el pileo, ni en todo diferentes, a no ser que precisamente, en esos días, haya que ordenar a nuestra alma que sea la única en abstenerse de los placeres cuando toda la gente se precipita en ellos, ya que aporta la prueba más contundente de su firmeza, si no va ni se deja llevar por las diversiones muelles que arrastran a la lujuria. Es esta señal de mayor fortaleza. Mantenerse cerco y sobrio cuando el pueblo está ebrio y vomitando. Aquella otra lo es de mayor la templanza. No aislarse, no singularizarse, y sin mezclarse con todos, realizar las mismas cosas, pero no del mismo modo, puesto que es posible pasar el día de fiesta sin desenfreno. Con todo, me agrada tanto poner a prueba la firmeza de tu alma que, de acuerdo con el precepto de hombres preclaros, te prescribiré tomes de vez en cuando algunos días en los que contentándote con muy escasa y vulgar alimentación, con un vestido áspero y rugoso, digas para tus adentros: ¿es esto lo que temíamos? En medio de la seguridad, apréstese el alma para las dificultades. Afiáncese contra los reveses de la fortuna en medio de sus favores. El soldado en plena paz se ejercita. Sin enemigo enfrente levanta la empalizada y se fatiga en trabajos superfluos para poder bastarse en los necesarios. A quien no quisieres ver temblando en plena acción, ejercítalo antes de la acción. Este objetivo persiguieron quienes, ejercitándose todos los meses en la pobreza, llegaron casi a la miseria, para no amedrentarse jamás de lo que a menudo habían aprendido. No tienes por qué pensar ahora que me refiero a las cenas timoneas, a las celdillas de los pobres o a cualquier otro invento con el que se divierte el lujo por hastío de sus riquezas. Que aquel camastro sea auténtico, como el sayal y el pan duro y negruzco. Soporta estas privaciones 3 o 4 días, alguna vez más días, de suerte que no constituyan un juego, sino una experiencia. Entonces, créeme, Lucilio, te regocijarás al quedar saciado al precio de 2 haces, y comprenderás que para tener seguridad no es necesaria la fortuna, ya que lo suficiente para las necesidades te lo dará aún estando enojada. No hay motivo, sin embargo, para que creas que realizas proezas. No harás sino lo que están haciendo muchos miles de esclavos, muchos miles de pobres. Glóriate por este motivo, por hacerlo sin disgusto, porque te será tan fácil soportar siempre aquella penuria como experimentarla algunas veces. Hagamos esgrima contra el maniquí, y, para que la fortuna no nos coja desprevenidos, familiaricémonos con la pobreza. Seremos ricos con más tranquilidad, si sabemos que no es tan grave ser pobres.
Epicuro, el gran maestro del placer, escogía determinados días en los cuales escasamente saciaba su hambre para comprobar si le faltaba algo del placer pleno y consumado, si era grande la deficiencia o si valía la pena compensarla con gran esfuerzo. Así por lo menos lo afirma en las epístolas que dirigió a Polineo en el acordanto de Carinto. Y por cierto, se gloria de alimentarse con menos de un haz. Metrodoro, en cambio, que aún no había progresado tanto, con un haz entero. ¿Piensas que con esta clase de comida se llega a la hartura? Hasta se halla placer, pero no aquel placer leve y fugaz y que enseguida debe repetirse, sino el firme y seguro, pues no es cosa deleitable el agua y la polenta o un mendrugo de pan de cebada, mas hay un supremo placer en poder captar placer aún de esas cosas y reducirse a aquel estado que ningún revés de la fortuna pueda arrebatar. Son más abundantes los alimentos del encarcelado. No mantienen tan frugalmente a los reos destinados a la pena capital quien los ha de ejecutar. Cuánta es la grandeza del alma que se aviene voluntariamente a una situación tal, que no han de temer ni siquiera los condenados al último suplicio. Esto supone anticiparse a los dardos de la fortuna. Empieza pues, querido Lucilio, a seguir la costumbre de estos y consagra algunos días a retirarte de tus ocupaciones y familiarizarte con el mínimo indispensable. Comienza a tener trato con la pobreza. Anímate, oh huésped, a menospreciar las riquezas y modélate, asimismo, digno de un Dios. Ningún otro es digno de un Dios, sino quien desdeñó las riquezas. Su posesión no te la prohíbo, mas quiero que las poseas sin temor, y esto lo conseguirás únicamente si te persuades de que aun sin ellas puedes vivir feliz, si las contemplas siempre como perecederas. Pero comencemos ya a cerrar la carta. Antes dices, paga lo que debes. Te remitiré a Epicuro, él será quien te pagará la cuenta. La ira excesiva engendra la locura. Cuán cierta sea esta afirmación, es preciso que lo sepas, puesto que has tenido esclavos y enemigos. Esta pasión estalla contra toda clase de personas, brota tanto del amor como del odio, en medio de ocupaciones serias no menos que entre la diversión y el juego. No importa la magnitud de la causa que la provoca, sino la condición del alma a la que afecta. Igualmente, en cuanto al fuego no importa su potencia sino el lugar en el que prende, pues aún es más intenso, no afecta a las construcciones sólidas. Por el contrario, los materiales secos y de fácil combustión alimentan incluso una chispa hasta provocar el incendio. Así es, querido Lucilio, el final de una ira extremada es la locura. Por ello, la ira debe evitarse no tanto por razón de comedimento, como de salud mental. Ten salud.